Una imagen vale más que 1000 palabras. Y por eso los gráficos son súper importantes en el análisis de datos. Aprender a crear visualizaciones con gráficos realmente te puede ayudar mucho en tu análisis. Entonces, en esta sección vamos a aprender a crear gráficos en Google Sheets, ya que son una de las formas de analizar los datos más importantes. Si nos fijamos, tenemos aquí los datos de nuestra tienda de limonada que hemos estado usando hasta ahora. Y realmente con todos estos datos, no podemos conseguir casi información. Hay demasiados datos realmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para intentar resumirlos y verlos de una forma visual? Pues vamos a crear gráficos. Entonces, vamos a primero enseñaros los diferentes tipos de gráficos que existen. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, la columna de fecha. Y yo aprieto con Command, o podéis apretar Control, los ingresos, ¿vale? Entonces tengo dos columnas seleccionadas. No puedo seleccionar todos los datos porque en un gráfico tengo que seleccionar unas variables específicas para mostrar. Entonces, voy a ir a Insertar gráfico. Y habéis visto que rápidamente ya nos crea un gráfico por defecto. Google Sheets intenta detectar qué piensa que es la mejor forma de visualizar tus datos y te crea un gráfico, ¿de acuerdo? Lo vemos aquí, tenemos los ingresos y tenemos la fecha. Realmente este gráfico no nos da mucha información. Vemos, a lo mejor podríamos ver que parece que alrededor entre 50 y 100 euros al día generamos de ingresos, pero bueno, se puede mejorar mucho. Pero antes de mejorar, vamos a ir aquí al editor de gráficos en la configuración y vamos a ver los tipos de gráficos que existen, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a dar aquí y veis que tenemos uno sugerido que es el que nos ha creado por defecto, que es uno de línea, ¿vale? Tenemos líneas suavizadas, tenemos un gráfico combinado donde podemos crear de barras y de líneas, luego tenemos algunos diferentes de áreas, ¿vale? No vamos a verlas todas, pero que veáis que hay diferentes tipos de áreas. Luego tenemos de columnas, ¿vale? Apiladas, no apiladas, y de barras. Esto, la única diferencia es que unos están verticalmente y los otros están horizontal. Luego tenemos los gráficos circulares, que realmente son muy útiles para ver porcentajes, pero no se utilizan mucho más que para eso. Y luego tenemos gráficos de dispersión, de burbujas. Estos dos se pueden utilizar para ver tendencias, para hacer gráficos un poquito más avanzados, y realmente te puede dar mucha información. Luego hay otros gráficos más chulos, como el de mapa, donde puedes visualizar los datos utilizando los contornos de los países y hasta de las ciudades o estados en algunos países como Estados Unidos, que Google Sheets viene por defecto. Y también mapa de gráfico con marcadores, para hacer un tipo de gráfico de burbujas, pero encima de un mapa, con posiciones, ¿de acuerdo? Hay muchos más, veis que aquí tenemos otros, histogramas, radial, este se utiliza en juegos a veces para las habilidades de los personajes. Tenemos aquí los indicadores, tenemos gráfico de velas o box plots, ¿vale? Hay muchos diferentes, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que podemos ir eligiendo el que queramos. Vale, ahora que ya sabemos los tipos de gráficos que podemos hacer, vamos a hablar rápidamente de la configuración, ¿vale? Tenemos el intervalo de datos, que son los datos que hemos seleccionado, que al seleccionar la columna he hecho B1 hasta B1000, porque ahora tenemos 1000 filas, y G1 hasta G1000, que son simplemente esto y esto de aquí, ¿vale? Tenemos los ejes, la eje X, que es la fecha, los ingresos, que es la serie, ¿vale? Los ingresos son la serie. Y bueno, tenemos más información, podemos cambiar. Aquí podemos cambiar los colores, podemos suavizar, podemos cambiar los títulos, ¿vale? Por ejemplo, ingresos frente a fecha. Podemos poner ingresos por fecha, por ejemplo, ¿vale? Y veis que se nos cambia automáticamente, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el formato del texto, podemos cambiar la serie, los colores, las líneas, todo esto podemos cambiar. No vamos a entrar en detalle de todo esto ahora, ¿vale? Pero que sepáis que se puede hacer. Se puede hacer la leyenda, podemos ponerla arriba, abajo, izquierda, derecha, automática, etc. ¿De acuerdo? Vale, bueno, ya sabéis más o menos cómo se crea un gráfico, pero vamos a intentar, voy a borrar esto de aquí, y vamos a crear un gráfico más interesante. Entonces imaginémonos que queremos ver los ingresos por fecha
pero queremos verlo agregado al mes, ¿verdad? Porque a lo mejor nos interesa ver qué meses hemos generado más ingresos. ¿Cómo lo haríamos esto? Bueno, ya habéis aprendido a utilizar las tablas dinámicas. Entonces vamos a crear una tabla dinámica y vamos a agrupar los ingresos por mes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar todos los datos con comando A o control A. Voy a ir a datos y voy a crear una tabla dinámica, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho, vamos a insertarla en la hoja actual. La voy a insertar aquí, ¿vale? En M1. ¿De acuerdo? Vamos a crearlo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a intentar crear los ingresos por mes, ¿vale? Entonces en las filas tenemos que meter la fecha, que ahora mismo simplemente es la fecha, y en los valores vamos a introducir los ingresos, ¿de acuerdo? Tenemos la fecha y la suma de ingresos. Vamos a ahora ir aquí a nuestras fechas, vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un grupo de fechas, ¿vale? Y aquí podemos agrupar las fechas. Podemos hacerlo por minuto, segundo, día, mes, etc. Pero yo quiero hacer año-mes, ¿vale? Porque quiero que me lo separe por los años y por los meses, ¿vale? Le doy así y muy rápidamente ya me ha creado la suma de ingresos por año-mes, ¿veis? Y aquí ya podemos empezar a ver tendencias, ¿de acuerdo? Yo ahora, si selecciono todo esto, no voy a seleccionar el total porque no quiero ver el total y voy a insertar un gráfico. ¿Vale? Perfecto. Veis que me ha insertado un gráfico. Esto ahora mismo es una línea, gráfico de líneas, y realmente vemos la suma de ingresos por mes. A lo mejor no quiero incluir junio porque estamos en junio ahora y no está el mes completo. ¿Y cómo puedo hacer esto? Bueno, simplemente aquí, en vez de N14, que es este de aquí, puedo poner N13, ¿vale? Le doy a Enter y veis que se me actualiza, ¿vale? Perfecto. Puedo, a lo mejor, mira, me sugiere hacerlo en barras, a lo mejor me da más información así, haciéndolo por barras. Realmente me queda claro que en junio del año pasado fue un buen mes, bajó para verano y volvió a subir y en enero fue el pico donde generamos más ingresos, ¿de acuerdo? También podemos añadir otra serie, porque aquí tenemos la suma de ingresos, que es una serie, pero podría añadir otra. ¿Y cómo añado otra? Bueno, vamos a primero ir aquí a la tabla dinámica, vamos a añadir un valor de cantidad, por ejemplo, ¿vale? Veis que me suma la cantidad, y vuelvo aquí y puedo hacerlo de varias formas. Puedo aquí editar el gráfico, ¿vale? Y volver a seleccionar todo y crear un gráfico, o simplemente aquí puedo añadir una serie, ¿vale? Escojo la serie y vamos a escoger hasta aquí, ¿vale? ¿Puedo cambiar ahora el gráfico? Sí, vamos a hacerlo combinado, ¿vale? Como veis, ahora tengo la suma de cantidad y la suma de ingresos. Y ahora mismo automáticamente se me ha vuelto a poner el 14, vamos a volver a poner aquí el 13 para que no nos incluya el mes corriente. Vale, perfecto. Entonces aquí ya tenemos un gráfico combinado de barras y línea. Podemos añadir dos series o dos variables a un mismo gráfico, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos personalizar un poco. Voy a cambiar el título, voy a poner ingresos y pedidos. ¿De acuerdo? Que veo la cantidad de los pedidos. Puedo cambiar la serie, ¿vale? Una cosa muy interesante es aquí el eje derecho, podemos cambiarlo así. Y aquí, por ejemplo, si yo voy a esta serie, lo puedo cambiar al eje derecho, ¿vale? Entonces vemos que nos ha cambiado ahora el gráfico, ¿de acuerdo? Si yo lo mantengo en el mismo eje, como los valores son iguales en un eje, por ejemplo, la cantidad es mucho más baja que el ingreso. Pero si cambio aquí el eje derecho, veis que ahora tengo un eje diferente para la cantidad y un eje diferente para los ingresos. Y así queda bastante más claro, ¿de acuerdo? En este caso, específicamente, la cantidad de pedidos tiene la misma tendencia que los ingresos, porque generalmente aquí el precio por unidad es fijo. Entonces, cuanto más cantidad tengamos de pedidos, pues más ingresos tendremos, ¿de acuerdo?
En esta clase hemos rápidamente visto cómo crear un gráfico, ¿vale? Hemos visto los diferentes tipos de gráficos que hay y en la siguiente clase os daré 2 ejercicios para que vosotros mismos probéis y aprendáis otros tipos de gráficos, ¿de acuerdo?